Entonces acá. A ver. Espera un momento, niños. Bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar, pues primero viendo a los griegos, que fue pues una de las culturas que también ya vimos, ¿cierto? No la vimos de forma presencial lastimosamente, pero pues sí, yo les envié los talleres y directamente todo lo que fue pues la información, ¿no? De los dioses, de la cultura griega, de la filosofía griega. Bueno, entonces, para empezar, ahí vamos a ir viendo algunos de los principales dioses de los griegos. Si vemos, ahí tienen en este momento al dios Mercurio, que es hijo de Júpiter y de la ninfa Maya. Ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué tiene dos nombres, Mercurio y Hermes? Resulta que los romanos, cuando invaden Grecia, ese tema, pues lo vamos a ver, empezar a ver ahorita, ellos se adueñan de los dioses de la antigua Grecia también, ¿cierto? O sea, los romanos adoptan toda la cultura griega, pese a que Grecia pues cae. Grecia desafortunadamente pues se destruye, y la antigua Grecia. Y Roma pues empieza a ascender. Entonces los romanos aceptan y adoptan a todos sus dioses. Entonces, los romanos le colocaron a esos dioses con los nombres de los planetas, ¿sí? Como para cambiar un poquito y para que la copia no fuera tan evidente, ¿cierto? Como cuando uno hace a veces copia por ahí de algunas diapositivas o algo en internet, pues los romanos así se copiaron, pero entonces ellos cambiaron algunas cositas. Entonces, los griegos le decían Hermes a este dios, que era el mensajero de los dioses, ¿cierto? También era el dios de los viajeros, de los comerciantes y de los ladrones, desafortunadamente. Así los llamaban los griegos, Hermes. Pero los romanos lo llamaban Mercurio. Los romanos le colocaron el nombre de ese planeta, ¿cierto? Como para variar un poquito la cuestión. Afrodita, que los griegos la llamaban así, Afrodita, la diosa de la belleza y del amor. Hija de Zeus también. Esta era la diosa más hermosa que había en todo el Olimpo, de los griegos. Cuando llegan los romanos, también le cambian el nombre y le colocan a esta diosa Venus, como el planeta que tenemos acá cerca a la Tierra, ¿cierto? Entonces ahí tenemos a esa parte. Si desean, les doy un minutico para que logren copiar lo más importante de ahí y vayan haciendo como esa separación, digámoslo, de los romanos y de los griegos, que pues creían en los mismos dioses, pero le colocaron un nombre distinto, ¿cierto? Pues ahí está muy claro, muy fácil de entender, para avanzar con los siguientes dioses que pues los romanos rebautizaron. Entonces acá Venus y Mercurio, así es como se van a llamar dentro de la civilización romana. Bueno, les voy a colocar el siguiente. A ver, los siguientes dioses. Bueno, ahí pasamos a los siguientes dioses, que bueno, una es Diana, y Artem. A ver, creo que creo que ya. Bueno, ahora sí se ve. Está la diosa Diana, que es la diosa de la casa, ¿cierto? Diosa de la casa, de los bosques, ¿cierto? Es la hermana gemela de Apolo, también ella es hija de Zeus. Esta diosa pues era muy importante porque pues era la que permitía la casa en la naturaleza, y protegía todo lo que era el entorno de los bosques, de los animales y demás. A ella la llamaban los griegos Artemisa. Los griegos le colocaron el nombre de Artemisa, pero luego, cuando llegaron los romanos, le colocaron Diana. Así la llamaron ellos, los romanos, a esta diosa, a la diosa de la casa.
Arribita pues sí vemos a Apolo. Apolo los romanos lo llamaron igual, no variaron mucho ahí la cuestión. Recordemos a Apolo, que era pues el dios de la música, la poesía, ¿cierto? Se decía que era el dios más hermoso y que era el que iba guiando al sol en una carroza. ¿Listo? Entonces tomamos ahí los apuntes necesarios. ¿Por qué yo hago esta comparación, niños? Porque pues ya estamos acabando pues el tema de los griegos y ya estamos comenzando el tema de los romanos. Y los romanos, no, el imperio romano, ellos adoptaron muchas, pero muchas cosas de los griegos. Entre esas, por ejemplo, eh, lo que es la democracia, la cultura de los dioses, ¿cierto? Entonces, por eso yo hago esta comparación, para que lo tengamos ahí claro y preciso. Bueno, vamos a seguir con el siguiente grupo de dioses. Acá les voy a compartir el siguiente, que es, bueno, tal vez los más importantes del Olimpo. Y ahí vamos a ver a Júpiter, también conocido Zeus. Si vemos, a Zeus lo llamaban los griegos, y a él mismo los romanos lo llamábamos Júpiter. Por favor, silenciamos todos los micrófonos para que no haya interrupciones ahí. Bueno, bien, es el rey de todos los dioses y de los hombres. Se le representa con un cetro, el rayo, y él pues acabó con su padre Saturno y repartió el mundo, el universo, con sus hermanos Neptuno y Plutón, ¿cierto? Neptuno es, aquí no lo tengo, pero Neptuno es Poseidón. Lo que pasa es que los romanos también le cambiaron el nombre a Poseidón y le colocaron Neptuno. Y Plutón era el dios Hades, o sea, el dios del infierno. Pero él juega, los romanos le cambiaron el nombre. Entonces él repartió el universo con sus dos hermanos. ¿Listo? Y él era muy fuerte, muy caprichoso también. Él a veces bajaba a la tierra y pues tenía a sus hijos con las mujeres de la tierra, las mujeres terrestres. Y de ahí nacieron pues algunos semidioses como Hércules, Perseo y demás. En la parte inferior pues vemos a Juno, a la diosa Juno. Si la vemos ahí, ella es la hermana y esposa de Júpiter. Se llamaba Hera por los griegos la llamaron Hera, ¿cierto? Los griegos le colocaron ese nombre así, pero los romanos, volvemos a la misma, le cambiaron el nombre a esta diosa y le colocaron Juno, ¿cierto? Juno. Entonces, pues ahí vamos viendo y analizando ese tipo de elementos que pues son importantes para que logremos diferenciar tanto a los griegos como a los romanos. Bueno, ustedes dirán, profe, pero ¿por qué es tan importante esta cultura o estas dos culturas? Pues porque ellos son los pilares de nuestra civilización occidental, de nosotros, de lo que somos. Sin ellos, pues no existiría pues lo que se entiende en alguna medida como la democracia, ¿cierto? Como la democracia, como el sentido de los tres poderes, de las tres ramas del poder, ejecutivo, judicial y legislativo, ¿cierto? Tampoco se conocería nuestra cultura. Nuestra cultura está basada en los filósofos del mundo griego y romano. También está el derecho romano, que es como hoy se legislan parte de las leyes. Les voy a compartir esta última, vengan a ver, les voy a compartir. En esta está muy clara, por ejemplo, ¿sí? Ahí está claramente cuál es la diferencia. Ahí está. Y ahí está la diferencia entre los dioses romanos y los dioses griegos, que pues son los mismos, pero con otro nombre. Y vemos ahí ese cuadrito de color negro, y el nombre está de cada dios, como ellos lo nombraron, los griegos nombraron así, de color negrito, a Hera, Zeus, a Hestia, Poseidón, Hades, Demeter, Ares, Artemisa, Apolo, Atenea, Hermes, Dionisio. ¿Cierto? Profe, un dato curioso. ¿Sabías que de Zeus y Demeter salió la diosa, una diosa que es como la reina del Olimpo y del inframundo, que se llama Perséfone?
Sí, señorita, pero ojo con esas interrupciones. Recordemos que estamos en este momento escuchando. Bueno, yo sé que ustedes me tienen muchas preguntas, pero dejémoslas para las 11, para las 11:40, 11:42. Los micrófonos cerraditos, todos en silencio en este momento. Bueno, las preguntas las dejamos para el final de la clase, 11:40, 12 del mediodía. Con eso para que podamos tener todos un orden. Porque pues si todos me preguntan a la vez, pues complicado, ¿cierto? Pero sí, lo que decía ella es cierto. Esa unión pues generó a esta semidiosa Perséfone, eh, la cual pues fue muy importante también para los dioses, sobre todo para contar sus cuentos y sus historias, ¿cierto? Entonces, pues lo vamos a dejar ahí y ahorita pues yo encuentro con más detalle y más profundidad en este asunto. Pero sí, ellos tenían eh, hijos con mortales, habían diosas que también se juntaban con los hombres, entonces nacían semidioses, ¿listo? Semidioses pues era que tenían habilidades de Dios y otras habilidades de humano. Entonces pues ellos eran como dioses que eran muy cercanos a los humanos y eran politeístas, es decir, que creían en muchos dioses, no como nosotros en la actualidad que creemos pues en un solo Dios, o sea, monoteístas. Claro, hasta ahí. Espero que vayamos ahí copiando esas diferencias entre los dioses. Ahí están muy claras. De pronto algunos que no les había dicho ahorita, con mayor certeza, por ejemplo, Ares, que era el dios de la guerra y aparece, los romanos le cambiaron el nombre y le colocaron Marte. ¿Cuál está más ahí? A ver, a ver. Bueno, el que yo les decía, Hades, que era el dios del inframundo, del infierno, le colocaron como Plutón. A Poseidón, que era el dios de los mares y de los océanos, le colocaron Neptuno. Y así sucesivamente a todos los dioses del Olimpo. Así se llaman ellos, ¿no? Dioses del Olimpo. Y yo sé que pues ha faltado tiempo de pronto y pues que no nos hemos podido ver para analizar mucho mejor el tema de los griegos. Pero pues bueno, en estas clases que vamos a empezar a hacer, vamos a ir haciendo esa comparación entre los romanos y los griegos y vamos a ver también pues obviamente las características del imperio romano, que es también muy, muy fuerte. Listo. Igual, pues, esta presentación, este video, yo lo subo a YouTube, la parte de la explicación, niños, para por si de pronto no escribieron o alcanzaron a analizar alguna cuestión, pues lo veamos en YouTube y podamos ver cómo se maneja. Bueno, listo. Entonces lo voy a dejar de presentar, pero igual queda ahorita, más tardecito, en los próximos días, el video en YouTube. Vale. Les iba a compartir una presentación para que recordáramos pues todos los temas que hemos analizado, ¿cierto? Para que viéramos los temas que hemos analizado. Pero vengan, a ver si yo acá de pronto en compartir pantalla, vamos a ver el archivo. ¿Listo? Entonces, espérenme un momento. Se me llenó la memoria, como podemos ver acá. Entonces, vengan a ver. Esta es una presentación que pues yo les hice para que tengamos claridad en cuanto a lo que alcanzamos a ver. Miren, ahí está claramente las civilizaciones que ya hemos visto. Mesopotamia, Egipto, ahí en el mapa de Asia. Egipto sí está en África, ¿no? Pero el resto sí están en Asia. Ahí Julián, India, Chile. Sí, señor. Un momentito, no ha pasado la imagen, por lo menos en el computador mío no se ve todavía. Si estás proyectando, compartiendo la pantalla, no ha pasado. Bien, entonces miramos, hermano, a ver si se alcanza a ver. Espérame en un momento. Acá, entonces. Bueno, a ver. Tienes que comenzar con el programa en la presentación sin iniciarla, si no ya no te lo reconoce para transmitirlo. Ok, señor. Pues comienzas con porque no se ve ahorita por el momento nada compartido. No, bueno, les estaba mostrando yo las imágenes a ellos ahorita. Sí, las anteriores sí se vieron bien, pero si tienes una presentación, tienes que de pronto pues dejarla como si fuera solo el programa de PowerPoint y arrancar desde ahí la
la presentación y luego ya dar la presentación de, sí, la que da el programa. Sí, señor. Ahorita no ha pasado Bueno, nada, no se ve nada en pantalla. no Ya, sé ahora sí, si ya, ahora sí ya va a ¿listo, comenzar. niños? Bueno, sí, señor. Ahora sí, Doctor, ya, bueno, ahora sí entonces, está. niños, para que podamos hacer pues mejor el análisis, pues bueno, ahí yo en la parte de arriba de esta diapositiva pues les coloqué como las diferenciaciones geográficas, ¿no? Para que tengamos claros Oye, no veo nada. todos, para que veamos todos en este momento, ahí se está proyectando y todos creo que están viendo. Están viendo la edad antigua, el nacimiento de las civilizaciones. Ya hemos visto Profe, ahí no, la primera que vimos Profe, fue, qué pena lo interrumpo, profe Julián. ¿No se está proyectando? ¿no? No, señor. Curioso porque yo en mi pantalla sí lo estaba viendo, pero se ve que está muy lento para proyectarlo. Yo también lo estaba viendo, Bueno, profe. Sí, algunos toca entonces debe esperar a ser esto. un problema de... Yo también lo estaba viendo, profe. ahí ya se está viendo. Ahora sí ya. Yo no veo nada. Hay que tener un poquito de Niños, hay paciencia que tener mientras un se poco de carga. paciencia. Ya. Si efectivamente es un tema de internet, hay que tener un poco de paciencia mientras carga las imágenes. Profe, no veo nada. Exactamente. Chiquito. Ahí ya creo que todos, la mayoría lo podemos ver Yo sí claramente, estoy ¿cierto? viendo. Exactamente. Entonces, como les decía anteriormente, si de pronto por X o Y motivo no podemos ver la imagen, este video se va a subir a YouTube y ahí podemos ver la imagen, ¿cierto? Porque todo queda grabado. Yo simplemente en esta imagen lo que quiero es hacerles un recorderis de las civilizaciones que hemos visto en clase y cómo se sitúan geográficamente. Ahí en el mapa, para los que podemos ver, estos pueblos, en la parte de arriba, fueron Mesopotamia, también conocidos como los sumerios, que se encuentra ahí en el cercano, en el próximo oriente, ahí en Asia. Vemos también la India dentro de esta imagen, atravesada por el río Indo. China, que se encuentra en el lejano oriente, ya se encuentra muy lejos allá en Asia, en el río, entre el río amarillo y el río azul. Entre el río amarillo y el río azul. Bueno, para los que podamos en este momento estar viendo, pues eso es lo que analizamos en el mapa. Vemos Egipto, pero Egipto hay que analizarlo desde el continente africano. Ahí está en el nororiente del África, noreste, ¿cierto? De África. Para que lo tengamos claro, esas son las civilizaciones que por el momento alcanzamos a ver en las clases presenciales allá en el colegio, como tal. Que esas las alcanzamos a analizar, a echarles una mirada, a ver los dioses, a ver su cultura, también su parte económica, ¿cierto? Mientras que ya en la parte de abajo, pues vemos las dos civilizaciones que tal vez son las bases y los fundamentos de nuestra cultura occidental, que se sitúan en Europa. Ambas culturas están en Europa. Ahí podemos ver a Roma, que pues se encuentra en la actual Italia. Italia, la botica itálica, ahí la vemos. Roma, el Imperio Romano con toda su fuerza. Y Grecia, que está ahí al ladito. Si se acuerdan, yo ahorita, mientras les compartía las imágenes de los dioses, les decía que pues, los romanos se copiaron de los dioses griegos. Y precisamente es eso, porque ellos son muy cercanos a Grecia. Y cuando ellos se expanden como un imperio gigantesco por todo el sur de Europa, inclusive ya después llegarían a Inglaterra y Alemania, pues ellos también pues, adoptan a Grecia, ¿cierto? Y al adoptar a Grecia se llenan de toda esa cultura, de toda esta política griega, de toda la parte filosófica que es muy importante, de toda la parte social, ¿cierto? De organización social. Entonces, pues es muy importante que tengamos eso claro.
de en dónde se sitúa cada civilización del mundo antiguo, ¿sí? Aún sabemos que, por ejemplo, China, del mundo antiguo se preserva en parte, ¿cierto? La India también preserva gran cantidad de su cultura milenaria. Mesopotámica, pues ya no existe. Mesopotamia ya no existe. Y allí ya se encuentran otros países totalmente distintos. Y pues lo que era el antiguo Egipto, pues ya pues tampoco queda mucho, pues queda simplemente el país que es Egipto, que es un poco más pequeño. Y Roma, pues Roma desapareció también y se convirtió en Italia. Grecia sí se mantuvo, pues digamos, en su nombre, a los tracianos, los egeos, y ellos se mantuvieron en su nombre, pero pues también su cultura del mundo antiguo en parte pues se fue diluyendo. En otra parte pues también se mantuvo en cuanto a los romanos, porque pues recordemos que Roma acogió todo esto y después lo expandió por toda Europa, incluso a España, y pues ellos llevaron su idioma, por ejemplo, que era el latín. El idioma de ellos era latín, que era pues también en alguna medida mezclado con el griego, ¿sí? El griego helénico, y pues después lo llevarían a España y de ese latín, de esa mezcla entre el greco-latinismo, si se le llama, greco-latín, que fue la mezcla entre Roma y Grecia, y ese latín pues fue llevado a España, y los españoles pues ya después con la mezcla de otros pueblos pues ya crearían el español, que es lo que nosotros hablamos actualmente, ¿cierto? Entonces para que veamos desde dónde vienen nuestras raíces y por qué es tan importante ver estas culturas. Espero Dios que ya hayamos podido tomar pues los que logramos ver, pues los datos básicos ahí de la información de las civilizaciones que hemos visto y su lugar de procedencia geográfica. ¿Listo? Igual como les repito, o sea, como les venía diciendo, esto va a ser subido a YouTube y ahí pueden analizarlo y verlo con mayor detalle para el desarrollo de los talleres. Voy a dejarles de presentar un momento y les voy a mostrar pues una imagen pues ya directamente de los griegos para que lo podamos ver. Bueno, igual pues ya estamos prontos a comenzar la serie de preguntas y de comentarios que va a comenzar a las 11:40. Entonces, pues cuando comencemos con esta información, con estas preguntas, perdón, ya ustedes me van diciendo y yo les voy dejando pues todo claro ahí dentro de esto, dentro de lo que son los temas. Bueno, entonces por acá les voy a mostrar. No se ve nada. Sí, yo sé que no se ve nada en este momento porque les voy a compartir. Entonces, les voy a compartir una pequeña introducción a los romanos, ¿cierto? Una pequeña introducción a los romanos para que lo tengamos ahí presente. Es importante, niños, que ahorita las preguntas, los comentarios, me digan todo lo que de pronto no les quedó claro para de una vez ir como subsanando esas dudas, ¿cierto? Les voy a compartir la segunda imagen en este momento, ya de lo que es nuestro tema como tal, que es la civilización de la antigua Roma. ¿Listo? Creo que ya aparecen. Entonces, si ya aparece, bueno, vemos ahí la civilización romana. ¿Qué fue Roma? Pues fue una ciudad fundada en la península itálica, pero como tal, pues no se quedó como una ciudad simplemente. Allá por la leyenda que yo les colocaba en el taller de Rómulo y Remo, que pues es una leyenda, ¿sí? Es algo que hace parte de la mitología de dos gemelos que pues fueron abandonados y pues se tuvieron que alimentar de una loba para sobrevivir, ¿cierto? Y después ellos al ir creciendo y al ir tomando fuerza, organizaron un ejército y se tomaron el poder. Y se dice que pues a partir de ellos, esa leyenda que está más claramente en el taller, yo simplemente se las nombro, nació toda lo que sería la herencia de la antigua Roma. Si vemos ahí en el mapa, ahí todo lo que es rojo en Europa, todo eso se convirtió en el antiguo imperio romano. Como ya les venía diciendo, ahí tomó muchos países que pues hoy en día pues se conocen muy bien,
Ahí vemos que cogieron parte o buena parte de Inglaterra, de Francia, Alemania, España, Italia, Grecia y todo lo que es el norte del África. También cogieron esta parte del cercano oriente, del Oriente Próximo. Inclusive pues ellos llegaron a las tierras de Palestina, de Israel. Por eso es que en la época de Jesús los que reinaban eran los romanos en el mundo antiguo, ¿cierto? Entonces miren cómo se va uniendo todo, todas las conexiones y todos los cabos. El Imperio Romano dominaba durante buena parte del mundo antiguo y por eso pues toda la política que pues se dio allá en tierras sagradas, en tierras de Israel, de Palestina, pues precisamente estuvieron al mando de los romanos, que pues llegaban a colonizar, ellos colonizaban todas las tierras, ellos partieron desde ahí, desde la península itálica y desde la bota itálica que yo ahorita les decía, y se expandieron por toda Europa y por el norte del África. Un imperio muy, muy grande, que se expandió rápidamente. Como les decía, la conquista de esos nuevos territorios proporcionó a Roma riquezas, materia prima y esclavos. Los esclavos ellos los compraban y los vendían como si fueran cualquier tipo de mercancía, ¿cierto? Y también se apoderaban de las riquezas de los nuevos lugares o de los lugares a los que ellos llegaban. Ahí vemos cómo pues trabajaban pues la artesanía, trabajaban pues sus grandes templos, sus grandes acueductos. Fueron los primeros en crear acueductos para que pues suministrar a las ciudades de agua. Antes de ellos, pues el agua era muy difícil y muy escasa y muy difícil de conseguir. Ya los romanos empezaron a hacer obras que garantizaban que las ciudades tuvieran agua y tuvieran más formas de higiene, ¿no? De poder lograr como ese avance tecnológico. Y tenían pues sus templos para los dioses, como yo les venía diciendo, fueron los mismos dioses de los griegos, pero con un nombre distinto. ¿Listo? Ellos pues lastimosamente pues por ese saqueo que hicieron de todo ese tiempo en Europa y en el Oriente Próximo, de todo ese saqueo, pues en un momento dado pues se vieron afectados porque ya las tierras que ellos esclavizaron y colonizaron pues no dieron más. Además de que la gente se les empezó a rebelar porque pues no tenían para comer, no tenían forma de subsistir, entonces se les fueron rebelando, además de la invasión de los godos, que eso ya lo veremos más adelante. Entonces, pues esto era lo que yo les quería compartir por el momento. Es como una pequeña introducción a lo del taller de Roma, que pues es el origen de lo que estamos empezando a analizar dentro de nuestras clases virtuales y de nuestros talleres. Bien, entonces pues en este momento ya les voy dando paso a ustedes, no sé, para que vayamos haciendo los comentarios ahí por el chat. Podemos ahí por el chat escribir. El profe Juan Camilo muy tranquilamente, él de pronto ahorita me colabora diciéndome qué preguntas y qué comentarios tienen y yo se las voy respondiendo. Eso con el ánimo de que yo tengo pregunta, profe, y entonces pues se colapsa todo. Si hemos visto nomás que a veces como que el internet nos falla un poquito, entonces nos toca es uno por uno para que todos podamos hablar y entendernos. De lo contrario, pues se vuelve algo ya complicado, ¿cierto? Es como cuando estamos en clase. Si todos